En nuestra cabina de diálogo y es un gusto tener al ministro Daniel Legarda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca. Creo que este es el segundo más largo, porque el primero más largo es el de hidrocarburos, ya que tiene un chorrotontón Chorrón de tontón. cosas. Iba a decir otra cosa, pero como que no, ya me estoy volviendo medio burdo de vez en cuando. Ministro Legarda, que tenga buenos días. ¿Cómo está usted? Gracias, Ramiro. Javier, muy buenos días a toda la audiencia de I99. Gracias por la invitación. Un gusto poder estar aquí, compartir un poco de las gestiones del cierre de esta administración, de este ministerio que en realidad tiene un nombre largo y es porque tiene 4 viceministerios incluidos, que es Producción e Industrias, Comercio Exterior, Promoción de Inversiones y Exportaciones, lo que es ProEcuador, y pesca y acuacultura, que es también algo muy grande e importante. Entonces, en realidad es algo bastante extenso y es un super ministerio. Entonces invoquemos su capacidad de resumen para poder dar un paseo, porque a usted le gusta desarrollar el tema. Usted es de los que los exámenes hacía las 4 carillas, ¿verdad? Completas. ¿Verdad? Entonces, no, aquí hágame un resumen. Ministro Legarda, es un poco para poder panear, no sé si sea su última entrevista aquí con nosotros, por eso queremos aprovechar. ¿Cómo queda el tema de los acuerdos comerciales? Hay unos que están en sede constitucional, creo que ya salió uno, otros que todavía están para firma y otros que están en negociación. Pasémonos por ahí. Así es, Ramiro. He sido parte de las gestiones en materia de competitividad, la agenda de competitividad que se han llevado a cabo. Y la agenda comercial es parte de esa agenda de competitividad. Desde el inicio de la administración, hace casi 30 meses ya, el objetivo fue poder llevar a Ecuador a tener más acuerdos comerciales por un objetivo específico. Tal vez empiezo por allí para tener la cifra grande. El Ecuador adolece de un problema de integración muy importante, de un retraso en cuanto a su integración. Y hay muchos indicadores para demostrar esto, pero siempre nos acogemos a uno que ejemplifica bastante bien lo que quiero decir y que la ciudadanía lo entiende bastante bien también. Y ese es el de cobertura de nuestras exportaciones no petroleras. Porque finalmente lo que buscamos, lo que busca la política pública, lo que busca la política productiva y los gobiernos en general, no solo este, sino los anteriores, es diversificar la producción, las exportaciones, dejar de depender del petróleo y de los ingresos Para que ingrese divisas y país. alimenten la dolarización y la balanza comercial. Dicho esto, hacia afuera, cuando nosotros medimos cómo están nuestras exportaciones no petroleras en términos de acceso preferencial en los mercados externos, hoy por hoy, al día de hoy, solamente con los acuerdos comerciales que tenemos a la fecha, incluyendo la Unión Europea, estamos hablando de que el 38% de las exportaciones no petroleras, es decir, un poco menos de 4 de cada 10 dólares que se exportan en bienes no petroleros, están cubiertos por preferencias arancelarias. Esto es un indicador sumamente bajo, más aún si nos comparamos con otros países en la región, Chile, Colombia, Costa Rica y muchos otros, donde están por encima del 80%. Con las gestiones que ha realizado este gobierno, la administración en el Ministerio de Producción y Comercio Exterior, con los 3 acuerdos comerciales que se han firmado, que son China, Costa Rica y Corea del Sur, estamos pasando de ese 38% al 61%. Es un salto cualitativo muy importante. China tiene un peso muy relevante, pero además con las gestiones de los acuerdos que quedan encaminados o por abrir negociaciones comerciales. ¿Cuáles están encaminados y cuáles están por abrir? Canadá tiene la aprobación el próximo año, ya en enero, en el Parlamento canadiense para poder iniciar negociación. República Dominicana y Panamá en sendos procesos igualmente. México hay una decisión política. ¿Canadá qué ofrece al Ecuador? Ya sabemos lo que el Ecuador le puede ofrecer a Canadá. Canadá es un mini Estados Unidos, pero vamos a entrar un poquito más allá. Lo que quiero decir es que con todos esos mercados adicionales, ese 61% pasa puede convertirse en 86%. Estaríamos hablando de que prácticamente todas las exportaciones no petroleras estarían cubiertas. Faltaría Rusia y la parte de la Rusia comunidad está en euroasiática. stand-by ahorita. Por obvias razones, ¿no es cierto? Entonces no hemos podido, a pesar de que al inicio del gobierno se hicieron gestiones, hoy no es posible. Pero con esto lo que estamos dando es un salto cualitativo muy importante para poder mejorar la competitividad de nuestras exportaciones no petroleras, de las actuales y de las futuras, Ramiro. Y esto es muy importante porque nos hemos fijado en las exportaciones actuales, camarón, banano, cacao, flores, que están muy bien, son importantes, pero también hemos procurado visualizar nuevas industrias de exportación que tengan oportunidad de crecer en otros mercados, ¿no? Y en el caso de Asia, Corea y China, es un mercado que tiene un altísimo potencial para el desarrollo de exportaciones de alimentos frescos y procesados. La pitahaya, por ejemplo.
Pitahaya ya está abierto, está creciendo muchísimo en China, pero otros productos en los cuales ya hay una base productiva importante en el país, como por ejemplo la cadena productiva de lácteos, la cadena productiva de proteínas. Ahí va mi pregunta, ministro Legarda. ¿Estamos preparados para China? Porque tener un mercado de esas dimensiones, con una producción como la que tenemos, lejos de poder ser un elemento favorable, puede ser la cruz del cementerio de muchísimos negocios, pues no pueden comprometerse a comerciar con un monstruo. Es una excelente pregunta, Ramiro, lo que me permite desarrollar acá el siguiente punto que es muy importante. Todas las negociaciones comerciales que se han llevado a cabo, incluyendo China, han tenido la participación del sector productivo, la amplia participación del sector productivo. El resultado de las negociaciones, lo que es público, que se puede ver en la página web de nuestro ministerio, es justamente el balance entre los intereses de las diferentes industrias del país, los intereses de las industrias de la sierra, de las industrias de la costa, de la manufactura y de la agricultura, del pequeño y del grande. Todos han participado en las negociaciones para poder acercar esas posiciones. Y sí, hemos tenido en cuenta tanto lo que se denomina los intereses ofensivos o el interés de poder mejorar las condiciones de las exportaciones que ya se encuentran ahí o las que pueden crecer, pero también tener en cuenta ciertas sensibilidades de industrias que así lo han solicitado, algunas con justa razón. ¿Cómo cuáles? No me digan, hablemos del segmento, ¿cuál? En el caso de China en particular, que ha sido en donde más sensibilidades hemos tenido, ahí hemos procurado, en el lado de las exportaciones, acelerar al máximo la desgravación de aranceles para nuestros productos. El caso de camarón, banano, la misma pitahaya y otros más, ¿cierto? Pero también hemos procurado defender a productos que tenían sensibilidades. Ejemplos de esto, el caso de la industria textil, de la industria de calzado, cerámica, línea blanca, plástico, neumáticos, metal mecánica, aluminio, entre otras. Menciono algunas de las principales. ¿Cómo se las ha protegido? ¿Cómo se ha tenido en cuenta esa sensibilidad, Ramiro? Con varios instrumentos que permite el mismo acuerdo comercial y la negociación en sí misma. Primero, exclusiones. Hay 864 subpartidas arancelarias, que en número de productos son alrededor de 10 veces más, que están excluidos de la negociación. ¿Qué quiere decir que están excluidos de la negociación? Vamos al ejemplo de la camisa textil, ¿no es cierto? Aquí en el país se producen camisas. O el caso del calzado, tal vez que es más ejemplificativo. Sí. De hecho, han escrito de la provincia de Tungurahua en Twitter con preocupación. Que tenemos un buen calzado, pero la mano de obra al ser elevada y todo el proceso de... Y Tungurahua es conocido por una industria intensa del calzado. Correcto. Y cuero. Hoy las importaciones del calzado de calle, del calzado escolar, el que nosotros producimos, que se importa desde China, paga alrededor de un 40% de arancel, aproximadamente. El día de mañana, con el acuerdo comercial, va a pagar exactamente el mismo arancel, 40%. Es decir, pero no va a haber un proceso de desgravación paulatino, no. No hay un proceso de desgravación para ese y los 863 otros productos. O sea que van a estar protegidos per se. Está excluido del acuerdo, ¿sí? Okay. Entonces no le afecta a esta industria y así como no le afecta a la industria del calzado en Tungurahua y en otras provincias del país, tampoco le afecta a varias otras industrias. Entonces la protección es uno, ¿no? Exclusión. Y luego tenemos otras industrias que tienen un cronograma de desgravación amplio, entre 15 y 20 años. El ejemplo de esto es, algunas fibras textiles que sí se importan, se producen en el país en menor medida, pero se importan también. Esas tienen un cronograma de 15 años. El sector de automotriz, estamos hablando del ensamblaje que existe ensamblaje automotriz en el país, pero también hay importaciones. Y finalmente, un punto de las negociaciones ha sido también el poder acceder a bienes en mejores condiciones en precio. Pero existiendo producción nacional, lo que hemos hecho es establecer un cronograma de desgravación de los vehículos para que en 15 años el arancel pueda reducir desde 35, 40% según el segmento a cero, pero en un lapso de 15 años. En 15 años, la industria nacional de ensamblaje debe adaptar sus procesos, adaptar su mercadeo. Probablemente no existe automotores en el mundo. Bueno, pero es parte de la competencia sana que debe existir y el tiempo suficiente para que puedan haber procesos de adaptación, ¿no? Recordemos que en el caso de vehículos, Ecuador tiene uno de los vehículos más caros de la región y es parte de mejorar el acceso a un bien que no es pero de lujo. Pero eso no protege ninguna industria automotriz porque que yo sepa que en el Ecuador no hacemos carros.
Es el ensamblaje. Pero es parte de la discusión, es parte del debate y ha sido, lo más importante, Ramiro, ha sido parte de la participación. La representación de la industria de automotriz del Ecuador ha participado. ¿Cuántas ensambladoras hay? En las, Sáqueme de duda ahí. Entiendo que hay 3. Entendemos que hay 3 actualmente. O sea, protegemos a 3. 3 con el empleo que se genera allí. ¿Que son cuántos? No tengo ahora es la que cifra. Quiero hacer la aritmética, ¿por qué? Por proteger 3 empresas, prefiero beneficiar a 17 millones de ecuatorianos o algunos que quieran tener un vehículo, ¿no? Es así, Ramiro, pero todo esto ha sido siempre parte del debate en el Ecuador. Yeah. Y de posiciones distintas, ¿no es cierto? En donde dicen, no, ¿por qué protegemos la industria? Y la industria a su vez se defiende y dice, no, porque estoy protegiendo el empleo. Si nos quedamos en la discusión y si este gobierno... Nos quedamos inertes y parados, no hacemos ahí, nada. No pasaba nada. Lo que hicimos fue establecer lo que se denomina el cuarto adjunto, con un trabajo en donde sentamos a todos los representantes de los sectores productivos para hacer entender que vivimos en el mismo país y que en el mismo país de 273.000 kilómetros cuadrados hay distintos intereses, todos ellos legítimos, pero que es necesario deponer las actitudes de ver el metro cuadrado de un sector en particular, claro, para poder avanzar hacia una visión de país. Diciendo, a ti te interesa el mercado de China, a mí me preocupa el mercado de China. Lo que podemos hacer es entendernos para tener una posición intermedia. Y el resultado de la negociación, lo que se expresa en el texto de la negociación, en los cronogramas de desgrabación y demás, es justamente el resultado de ese balance de la intensa participación de los sectores productivos del Ecuador, que se ha negociado bien, se ha negociado de manera transparente y de manera inteligente para insertar al país, en este caso. Déjame pasar a otro tema antes de darle el paso a Javier, y no quiero monopolizar la entrevista al ministro. Yo siempre he querido encontrar alguna explicación. ¿Cómo en un país como Ecuador, que se hace todo lo posible porque la empresa no prospere, que tenemos todas las agravantes, incertidumbre tributaria, carga laboral desastrosa, un régimen de seguridad que ya estamos viviendo con todo eso, surgen compañías frente a la adversidad y tenemos productos de exportaciones número 1 en el mundo? Banano, camarón, y tenemos un café y un chocolate, pero de extremada buena calidad, flores, estamos incursionando en el tema de frutas, la pesca. Es increíble todo lo que se logra frente a la adversidad y somos de los primeros, y si no los primeros, en el mundo. ¿Me puede dar una explicación razonable del tema? Bueno, es porque Ecuador ya ha dado el salto en algunas industrias que tienen un nivel de participación mundial. Son industrias de escala global, se puede decir. Pero un dato importante que me lleva a este comentario, Ramiro, es... porque la gente a veces piensa que los acuerdos comerciales, lo que se negocia con China, con Corea y todo, solo beneficia a las grandes empresas. Cuando hablamos de camarón, uno piensa en una gran empresa. Banano, uno piensa en el gran bananero. Y está bien, hay de esas empresas en el país. Pero la realidad, lo que la ciudadanía necesita comprender y conocer en muchos casos, es que 8 de cada 10 empresas que exportan en el país, 8 de cada 10, 80%, son MIPYMES, economía popular y solidaria, y artesanos. Ya, la agenda 8 de cada 10 empresas que representan ¿qué porcentaje de la exportación? Alrededor del 30% del volumen de exportación. 8 Nada empresas, de el 30%, correcto. 3%, el 70%. Correcto. A estas empresas, a ese 80% de MIPYMES, es a quien más beneficia la agenda comercial, la integración. En el caso de China estamos hablando de un 60%. Tienen más oferta laboral que las otras. Las MIPYMES en el país, exportadoras o no, representan el 90% alrededor del 80 y pico por ciento del empleo. Entonces, el beneficio va directamente, va a todos, pero ahí hay un beneficio claro para las MIPYMES particularmente. En el caso de China son alrededor del 60% de MIPYMES, Corea 50%, en el caso de Costa Rica similar, ¿no? Estamos beneficiando a todos y ahí hay artesanos que exportan también y lo que queremos es que el día de mañana exporten más. Y nuevamente lo que se ha logrado aquí es un balance y un equilibrio. Solamente en el caso de China, Ramiro, el potencial de crecimiento que se estimó en los estudios que están allí identificados de las exportaciones, solamente de exportaciones actuales, no hablo de nuevos productos, es de más de $3.000 millones en un periodo de 5 a 8 años, más o menos.
pero al incluir nuevas cadenas productivas de exportación, como los que he mencionado, el ejemplo de la cadena de lácteos o el ejemplo de la cadena de proteínas, cerdo, por ejemplo, hay un interés de abrir exportación de cerdo a China, podríamos desarrollar mucho más en exportaciones y un valor mucho más amplio, beneficiando en el caso de estos dos ejemplos de cadenas productivas, beneficiando al empleo sobre todo en la ruralidad del país, en la ruralidad de la costa y de la sierra, algo que necesitamos como política de desarrollo productivo. Entonces es positivo lo que se ha logrado y esto ha sido acompañado, como yo he mencionado, Ramiro, de una agenda integral. La gente a veces piensa que la agenda comercial es una sola y que la agenda de competitividad es otra. En realidad es una sola la agenda de competitividad. Si hablamos de bajarle arancel a nuestras exportaciones, eso es parte de la competitividad, eso es parte integral de lo que hemos realizado. Pero aparte, se ha realizado también internamente varias otras líneas de acción. Se redujo aranceles en el primer año de gobierno para alrededor de $180 millones anuales, que ha beneficiado principalmente a la manufactura del país, a la industria manufacturera. $180 millones anuales en reducción de aranceles, bienes de capital, materias primas, insumos. Se realizó una mejora en el sistema de calidad, también redujo costos, redujo tiempos y varias otras acciones que han caminado hacia la competitividad. Hay mucho que hacer, pero hay avances importantes que deben mantenerse. Estamos conversando con el ministro Daniel Legarda, que para un examen oral debe haber sido buenísimo. Le paso a Javier Segarra, que continúa con la entrevista. Siempre ponerle un toque de humor a esto es lo que nos caracteriza en esta mesa de diálogo. Saqué buenas notas ahí siempre. Sí me he dado cuenta. ¿Cómo le va, ministro? Buenos días. El Ecuador queda entonces con esa apertura comercial que solo permitiría concretarse si la Asamblea sí lo aprueba. Javier, eso es muy importante el comentario. Yo he mencionado y he repetido insistentemente que las negociaciones, el resultado de la negociación es el resultado del balance adecuado entre todos los intereses del sector productivo del país, no de lo que le interesa al gobierno, de lo que le interesa al sector que genera empleo en nuestro país, el sector productivo. Como he dicho, costa, sierra, pequeño, grande, manufactura, industria, todos han participado de esta agenda. Lo que corresponde de aquí en adelante, y fue la primera pregunta que hizo Ramiro también, al momento tenemos ahora la aprobación del acuerdo comercial con China por parte de la Corte Constitucional. Esta fue una noticia que recibimos la anterior semana, una noticia positiva. Eso es bueno. El acuerdo ha sido ya ratificado, cumple con todos los preceptos constitucionales para poder ser enviado a la Asamblea Nacional. En el caso del acuerdo con Costa Rica, este está en este momento en la Corte Constitucional para la verificación de su constitucionalidad, valga la redundancia, luego de que hubo algunas observaciones que ya las hemos subsanado. Y Corea está en el proceso de traducción al español, se firmó el documento en inglés, está en el proceso de traducción y debe pasar por el mismo proceso. Una vez que la Corte ha ratificado su constitucionalidad, pasa a la Asamblea Nacional. Le corresponde a la Asamblea Nacional entonces aprobar, ratificar el acuerdo comercial. Y la Asamblea Nacional tiene una enorme responsabilidad de poner por delante los intereses del país, no los intereses del gobierno del presidente Guillermo Lasso o del ministro de Producción Daniel Legarda o del exministro Julio José Plata. No, lo que está reflejado en las negociaciones allí es el resultado de los intereses y del balance de los intereses del sector productivo ecuatoriano, que está pidiendo poder integrarnos más al mundo y que la Asamblea trate este tema con la responsabilidad que debe tratar un tema de Estado, de política de Estado. Cuando usted señala, ministro, que trate la Asamblea de analizar con responsabilidad de la Asamblea, ¿no hay vuelta para, de lo que ha establecido la Corte Constitucional, ir por el otro lado y negar un acuerdo de esa naturaleza, o se puede dar desde el punto de vista político que no quieran en la Asamblea? La Asamblea tiene la opción de ratificar o negar. Esas son sus opciones según la ley. Dejemos a un lado los intereses políticos, porque si se llegó hasta donde se ha llegado con estos acuerdos comerciales, es porque se trabajó en función del país, no en función de los intereses partidistas o personales. Totalmente. Desde la Asamblea lo único que tiene que hacer es ratificar ese dictamen de la Corte Constitucional. Digamos que el historial favorece, porque la Asamblea nunca ha negado un acuerdo comercial. Bueno. Ha debatido, está bien, hay gente que se opone, está bien, pero al final del día prevalecen los intereses del país, no los intereses partidistas, no los intereses de este funcionario público y tampoco los intereses del presidente de turno. Lógicamente esto va a corresponder a la siguiente administración de gobierno, impulsarlo también en la Asamblea,
Va a haber 2 acuerdos que ya quedan en la Asamblea Nacional, que es China y Costa Rica. Lo más probable es que Corea del Sur tome un poquito más de tiempo, aunque estamos haciendo todos los empeños para poder dejar igualmente en el mismo proceso. Pero es evidente que la Asamblea debe estar a la altura para debatir este tema porque es importante para el país. Y la agenda comercial, los acuerdos comerciales, como yo he mencionado, son parte importante de una agenda más amplia, más grande de trabajo, que en realidad es una agenda de mejora continua, como tienen las empresas una agenda de mejora continua de sus procesos. También los acuerdos comerciales son buenos en ese sentido porque obligan hasta cierto punto a poner a tono las instituciones públicas, por ejemplo, para mejorar el tiempo de los trámites aduaneros, para mejorar el trámite de los tiempos en el otorgamiento de licencias fitosanitarias, de permisos, para reducir barreras innecesarias, para transparentar los procesos productivos. Lógicamente, para reducir los aranceles es parte importante, aunque no lo único. Entonces, es una agenda positiva, propositiva de mejora. Hay mucho que hacer casa adentro para la implementación de los acuerdos. Esa es una parte importante. Con la Unión Europea, por ejemplo, que el acuerdo inició su implementación en el año 2017, todavía estamos implementándolo. No quiere decir que porque entró en vigencia ya estuvo. Hay trabajo que se ha realizado y todavía hay trabajo por hacer. Pero es positivo porque lo que permite es justamente alinear positivamente las instituciones públicas y el trabajo coordinado que debe haber con el sector productivo. ¿Qué pasa con México? Porque ahí era importante tener, o es importante tener un acuerdo comercial con México que nos permita saltar a la Alianza del Pacífico. Javier, como había mencionado, aparte de los acuerdos que quedan firmados, hay otros que quedan en proceso. Los que quedan en proceso son Canadá, que me he referido, está para aprobación del Parlamento canadiense el inicio de negociaciones que se dará entre enero y febrero del siguiente año. Próximo gobierno. Luego tenemos el acuerdo comercial con México, que queda avanzado hasta prácticamente su finalización. Para la definición política respecto al tema camaronero y bananero. Y es ahí el tema. Ahí está el tema. Y hemos trabajado en una opción, no puedo mencionarla públicamente, pero le va a corresponder a la siguiente administración el poder analizar. México es un importante mercado para MIPYMES, justamente ahora que hemos hablado, medianas empresas que dan un salto hacia un mercado que es exigente, pero a su vez sirve como un preámbulo para después dar el salto hacia el mercado del norte, hacia Estados Unidos, que es más grande todavía. Y de gran oportunidad, entonces no hay que dejar de perder eso de vista. En todo caso, México queda avanzado, la negociación está abierta, queda avanzado y esperamos que esos diálogos continúen. Nosotros no es que hemos roto el diálogo, hemos continuado conversando con nuestra contraparte para buscar alternativas, pero lógicamente tiene que haber ahí un encuentro y se debe continuar. Eso lleva también a Alianza del Pacífico. Luego tenemos procesos con Panamá y República Dominicana. Con Panamá está andando, es un poco lenta la negociación, pero está caminando. República Dominicana se espera tener los términos de referencia para que pueda iniciar una negociación en la próxima administración de gobierno. Hemos tocado las puertas que nunca se habían topado con otros destinos. Israel, que hoy por hoy va a ser difícil por la circunstancia de la... Pero es un buen mercado Israel. Pero es un mercado interesante para nosotros. Como mencionaba, tocamos las puertas de la comunidad euroasiática que incluye a Rusia. Hoy no es posible continuar esa gestión, pero en un inicio sí se hizo eso y quedaron también establecidas ciertos ámbitos de discusión bilaterales allí. Entonces, hay que continuar con este proceso, debe ser continuado. Lo importante aquí también, Javier, que me permite poner esto es, no quiero olvidar Estados Unidos, eso porque desde el principio de la administración de gobierno, el presidente Guillermo Lasso tocó las puertas de Estados Unidos. Y me consta porque fui a una de las primeras reuniones en el gabinete en donde la visita de diferentes funcionarios de Estado americanos se les indicaba que estamos dispuestos a negociar un acuerdo de comercio. Eso no ha pasado no por Ecuador, no por el gobierno ecuatoriano, sino por el gobierno americano, que en este momento el Congreso de ese país no ha autorizado nuevas negociaciones comerciales, no por el caso de Ecuador en general, y eso es por una discusión interna de ellos. Sin embargo, en todas las alternativas que se ha estado buscando, ha habido una que ha tenido avance importante que se denomina la Ley IDEA. Son las siglas por la Ley de Innovación y Desarrollo para Ecuador. Es una ley muy corta que lo que dice básicamente es inclúyase a Ecuador en el programa de preferencias arancelarias del Caribe. Este programa de preferencias arancelarias es unilateral, lo otorga Estados Unidos a algunos países, en donde se pretende incluir a Ecuador. Esto cubriría alrededor del 96% de nuestras exportaciones no petroleras con cero arancel.
y está ya en discusión del Congreso americano. Esto es una iniciativa en el Congreso americano que fue empujada por el Ecuador a través de nuestra embajada, a través del ministerio, a través de la Cancillería y con una importante participación también del sector productivo que lo ha empujado. Eso lo tiene que definir Estados Unidos, su Congreso. Por supuesto, esto depende del Congreso de Estados Unidos. Ahora, nosotros hemos dejado un avance importante. Al ser un sistema bicameral en Estados Unidos, las iniciativas se deben presentar en el Senado y en el Congreso, la Cámara Alta y la Cámara Baja. En la Cámara Alta ha avanzado ya del Comité de Relaciones Internacionales al Comité de Finanzas. Y en la Cámara Baja está ahora por presentarse en el Comité de Relaciones Internacionales de esa Cámara, de la parte baja. Tienen que ir paralelamente para que el tiempo sea más corto. Claro. Difícilmente en los 25 días o 24 días que restan de administración del presidente Guillermo Lasso se va a poder llegar pero también depende objetivo de la próxima administración. Pero queda un avance importante que se debe realizar. De hecho, entendemos que el presidente electo está en Washington. Parte de las discusiones ha sido esto con su nuevo gabinete. Enhorabuena que eso pueda continuar. Hay que continuar con eso. Es un mercado importantísimo para nosotros. Con todo esto, decía, esto es una política que al final del día debe continuar. Y justamente por eso, Javier, la semana anterior tuvimos un pequeño evento en el ministerio que lo organizamos nosotros, lo quise organizar yo particularmente, en donde para poder mandar el mensaje de que esta política no es una política del presidente Guillermo Lasso, es acertado sin duda la gestión del presidente y la que hemos hecho nosotros en el ministerio, pero esto va más allá de las personas. Esto se llama política de Estado, 3 palabras mágicas que es difícil en el Ecuador ponerlo en práctica. Invitamos a un evento a exministros de 3 administraciones anteriores, un evento organizado por el ministerio, en donde participaron exministros del gobierno del expresidente Rafael Correa, del expresidente Lenín Moreno y del actual presidente Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque finalmente el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca ha tenido una visión que ha podido sobrepasar las visiones ideológicas y políticas para poder llevar adelante algunos elementos de una política de Estado. Entre esas, la integración comercial del Ecuador al mundo. El acuerdo con la Unión Europea empezó la negociación en el gobierno del expresidente Correa, contra viento y marea, con muchas visiones contrarias, pero se llevó a cabo ahí. Sí, con el exministro Francisco Rivadeneira y fue el exministro Juan Carlos Casinelli quien lo culminó para su implementación. Luego la implementación que vino en el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Y en el gobierno del expresidente Lenín Moreno se negociaron los acuerdos entraron en vigencia los acuerdos de EFTA, Reino Unido, y después en el gobierno actual, con el presidente Guillermo Lasso, entró en vigencia el acuerdo comercial con Chile, los 3 que hemos negociado, la ampliación del acuerdo con Guatemala y todo lo que queda también. Esto continúa, ha venido desde atrás, hoy se lo ha hecho con mucha más intensidad por la necesidad que tiene el país y debe continuar a futuro porque el país así lo requiere. ¿Qué es lo lógico, lo adecuado? Cuando uno habla a nivel de país, estas políticas de Estado son las que deben prevalecer independientemente de los gobiernos que estén de izquierda, de derecha, de centro, de norte, de sur, de lo que usted quiera llamar. Ese es el objetivo. Y hacia allá tenemos que apuntar. Y qué bueno que hayan tenido ese seguimiento y esa política de Estado todos esos exministros en diferentes gobiernos. Ojalá que así sea también para el próximo periodo, porque el beneficio es para los ecuatorianos, no es para el gobierno que esté de turno. Así de sencillo, ministro. Eso es lo importante. Y el trabajo técnico que hemos realizado, insisto, con la activa participación de los sectores productivos. A algunos no les gusta. Está bien, es legítimo, tienen sus argumentos, pero tienen que sentarse en la mesa para decirlo allí, porque son parte del país. Y así hemos tenido todas las visiones para encontrarlas en el medio, para reducir las brechas de las diferentes posiciones que tiene el país, porque caso contrario no se puede avanzar. Claro. Pero hemos logrado avanzar, eso es algo importante para el país y dentro de esto, lógicamente no podía haber sido posible sin el equipo técnico que tiene el ministerio, que es un activo del país. Y nuevamente eso es parte de la continuidad también de las políticas de Estado. Hay un importante activo de conocimiento y de profesionalismo en el ministerio que debe continuar, que debe fortalecerse, de hecho, en este y en los siguientes gobiernos. Luisa Delgadillo, lo vamos a dar la bienvenida, así que la saludamos para que continúe también con la entrevista. ¿Cómo le va, Luisa? Buenos días. Bien, gracias, Javier, Ramiro. Buenos días, ministro. Qué gusto saludarlo. Qué gusto, Luisa. Gracias. Yo tengo un par de preguntas. La primera guarda relación, ministro, con que
más allá de que la Asamblea en pleno, una vez que se posesione la nueva Asamblea, dé luz verde a estos acuerdos comerciales importantes que se han podido lograr durante el gobierno del encuentro, ¿qué otras leyes, ya ahí sí en materia de leyes, considera usted que necesita o requiere el país para poder propender a dar viabilidad a este tipo de acuerdos o alianzas comerciales con nuestros vecinos y también aquellos que se han conseguido en esta gestión de su parte? Gracias, Luisa. Excelente pregunta, porque es parte de la definición de la bola mágica que todavía no lo hemos encontrado no hemos encontrado la forma de ejecutarlo. Los objetivos los tenemos claros y lo que hay que hacer, creo yo que también, no solo ahora, sino quien viene y quien estuvo antes. Para que poder aprovechar de mejor manera la integración productiva, las herramientas que presentan los acuerdos comerciales, pero más allá de eso, el generar un país mucho más productivo, con más movilidad productiva y laboral, necesitamos algunas cosas que pueden estar aquí en la lista, que suenan básicas. Primero, necesariamente una reforma laboral, no por el objetivo de brindar mejores condiciones o beneficiar al empresario, no, ese es un concepto equivocado. Es una reforma laboral con el fin de poder formalizar mucho más el trabajo y generar más movilidad de empleo de nuestros trabajadores, que hoy por hoy no voy a entrar en ese tema porque ya no es de mi ministerio, pero sabemos que tenemos una brecha muy grande de generación de empleo en el país, y en buena medida eso es por normas que no atienden la realidad, no de la empresa, la realidad del trabajador, que muchas veces quiere tener su flexibilidad de horario en la semana para poder tener más de un empleo, para poder también tener un tiempo en casa, en el caso de las mujeres, porque es así. Entonces, ahí hay un tema que sin duda alguna debe ser debatido con altura en el país. Acá se quiso presentar una reforma en ese sentido en el gobierno nacional. No fue atendida en la Asamblea Nacional con la altura que requiere el país. Esperamos que eso pueda suceder más adelante. Segundo, se necesita también una reforma integral sobre temas de inversiones, en donde se incluya modernización de algunos cuerpos legales, por ejemplo, en temas de inversión fuerte, grandes, como son infraestructuras, como son energía, como son telecomunicaciones y demás. Tenemos algunos resquicios en nuestras leyes que tienen una visión demasiado estatista. No está mal que el Estado regule fuertemente, que el Estado está atrás de algunos temas, pero tiene que haber una facilidad para también la inversión privada. Hoy lo estamos viendo con la emergencia del sector eléctrico. Parte del problema es que la regulación prácticamente prohíbe, no prohíbe exactamente, pero es muy difícil la participación del sector productivo privado en la generación, transmisión eléctrica. Entonces, ahí hay temas que, por ejemplo, se deben revisar. Con la Secretaría de Alianzas Público-Privadas se realizó buen trabajo, se presentaron algunas reformas en un proyecto de ley que incluía también otros aspectos de varios códigos para mejorar el entorno de inversiones. Se incluía también un esquema de zonas francas modernas, de zonas francas no para evadir impuestos, de zonas francas para crear nuevos sectores industriales de exportación y de servicios. Plazas de trabajo con ello. Y plazas de empleo con ello. Esto, nuevamente, en la Asamblea no tuvo el eco con la responsabilidad que requiere tratar la Asamblea de estos temas. Está bien, no está de acuerdo con un tema, plantee las reformas o lo que sea, pero otra debata alternativa, la ley. así es. Nuevamente, aquí se han planteado temas, eso lo planteó el gobierno nacional, no tuvo el eco en la Asamblea. Esperamos que eso pueda tener un eco más adelante con la responsabilidad que la Asamblea requiere tratarlo. Ahí he mencionado dos temas específicos que generarían un mejor aprovechamiento de los instrumentos que existen, no solo de los acuerdos comerciales, sino también de otros instrumentos que podrían venir. El otro es el tema financiero. Tenemos un sector bancario que está hiperregulado de alguna forma, y todos buscamos que exista mayor, inclusive, presencia internacional de bancos de bancos internacionales en el país, pero que eso es parte de un tema de inversión, de atracción de inversiones, para que también pueda fomentarse el crédito, reducir así los costos en general de la banca, pero no por decreto, porque no se puede por decreto. Entonces tiene que haber condiciones de mercado adecuadas. También hay tres temas, por ejemplo, que son toda una política de gobierno para poder trabajarlo, en donde no es que no se ha hecho, el gobierno ha presentado alternativas, pero muchas de ellas requieren también de la concurrencia de la Asamblea, que en este caso no existió lamentablemente. Bueno, y de ahí las consecuencias. Todos los asambleístas fueron enviados a su casa con el aplauso generalizado de la gran mayoría de los ecuatorianos. Sin embargo, y a propósito de esto, ¿qué señales considera usted que ha ocupado y ocupa este cargo de ministro?
¿Qué señales estamos dando cuando los principales actores políticos del país, antes de posesionarse incluso, ya hablan de que querrán fiscalizar a la fiscal general del Estado? ¿Qué señal estamos dando a propósito de aquello que queremos lograr? La aprobación de leyes importantes que han quedado relegadas y la aceptación o aprobación de estos importantes acuerdos comerciales que con gran esfuerzo y con todo en contra ha logrado este gobierno. Claro, más allá del criterio político que no me corresponde en particular, pero lo que sí puedo decirle como ciudadano es que evidentemente no representa la prioridad. O sea, una fiscalización de la fiscal no está en la prioridad de la urgencia, que lo que le está pidiendo la gente, lo que está pidiendo el trabajador, lo que está pidiendo el sector productivo. La urgencia está en otros lados. Resolvamos el tema energético, resolvamos el tema de seguridad, que pasa también por la Asamblea Nacional, no solo por el gobierno. Hay una responsabilidad del gobierno sin duda, pero también pasa por reformar leyes. ¿Por qué se lo decía yo? Y en cuanto a qué señales, más allá de que no pasa por el tema de hacer un comentario de carácter político, sino más bien en el hecho de que la Fiscalía ha actuado combatiendo la corrupción, pero precisamente, y más allá de los afectos o desafectos, son personas sentenciadas las que en este momento, por casos de corrupción, porque son los elementos que analizó la Fiscalía para poder sentenciar de la forma en que se lo ha hecho, los que están ahora pidiendo que ella sea fiscalizada en lo que será la próxima asamblea como uno de los puntos esenciales de la agenda. Entonces, más bien me preguntaba yo, ¿cómo podemos atraer inversión extranjera si a quien combate la corrupción o ayuda a combatirla, la quieren fiscalizar políticamente hablando? Entiendo perfectamente, Luisa, y en base a esa última pregunta, el rol que tiene el Ejecutivo, el próximo Ejecutivo y nosotros en los 20 y pico días que restan, pero el rol que tiene el Ejecutivo en particular y el rol que tiene sobre todo la sociedad civil es muy importante. Nosotros elegimos a nuestros representantes en la Asamblea. Son ellos quienes tienen que estar con la altura y la responsabilidad de responder por los intereses que les está demandando el país y las urgencias que está demandando el país. Desde acá, nosotros hemos trabajado, en el Ministerio me refiero, en el Gobierno Nacional, en estos 30 meses de administración, que ojalá hubieran sido el término completo para poder avanzar más en los objetivos que he mencionado, pero bueno, en esos 30 meses se ha avanzado muchísimo en los objetivos productivos de integración comercial. Hemos trabajado de sol a sol, sentándonos en la mesa, teniendo debates, discusiones con todos los sectores productivos, visitando las provincias y llevando a cabo, juntando los intereses de todo el país. Nosotros no hemos definido las cosas por interés político o por una corazonada que tenemos nosotros. Sin duda ha habido un liderazgo del presidente, ha habido una buena gestión técnica, pero han sido los sectores productivos, en este caso, los que la han trabajado, la sociedad civil organizada. Ese es el mismo trabajo que se debe hacer. La sociedad civil es la que debe demandar al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional la prioridad de los temas en los que se debe trabajar. Si me pregunta a mí, ¿la fiscalización de un funcionario público está en la prioridad? Eso yo como ciudadano le respondo, no como ministro, no me interesa. Lo que me interesa es el trabajo que se debe realizar para solucionar los problemas más urgentes. Gracias por su comparecencia aquí en Diálogo. Ha sido el ministro Daniel Legarda, ministro de ese ministerio larguísimo. ¿Cómo es? Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. 4 en 1. Sí, yo no pasé por esa lección así. Pero bueno, agradecerle, la verdad. Gracias, que ha sido una entrevista de casi una hora, ¿no? No tanto. No tanto, 40 minutos. Eso sí. ¿Pasé la prueba? Yo creo que sí. Había, y ya esto por ponerle un poco de humor, ya me dijeron que no anda de apuro. En la universidad, cuando yo me gradué en la Católica, había el famoso Tribunal de la Muerte. ¿Ya? Tribunal viene de tribuno. Entonces, nuestros 3 profesores que estaban ahí, miren los personajes, porque algunos, bueno, la mayoría público. Héctor Romero Parducci fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Juan Falcón y Puig, que ya hasta ahora está en vigencia, Héctor ya murió. Y César Coronel Jones. Era el Tribunal de la Muerte. Pasar un examen oral ahí era cosa seria. Pero también nos pedían la capacidad de resumen, nos decía al punto. Pero en todo caso, aquí nuestro invitado es usted. Y ha sido una exposición muy larga. Esperemos que cuando ya esté en el otro lado de la acera, poder conversar de cómo van los progresos de todo este trabajo que se ha venido haciendo como país. Por supuesto que sí, Ramiro. Seguiremos impulsando los temas desde donde estemos. Uno hace política pública directa e indirectamente. Hoy circunstancialmente directo, en esta oportunidad como servidor público,
pero nos corresponde a todos también tomar un poquito de esa responsabilidad para empujar el país hacia adelante. Así es que seguiremos en eso y será un gusto visitarlos nuevamente. Muchísimas gracias. Perfecto, Daniel. Son las 9:21 de la mañana. Gracias al ministro de nombre más largo, ¿no? ¿Verdad? Ministro de ¿Verdad la que suena Producción y así? Comercio Sí, De la Pesca, producción, para que sea más De la rápido. producción. Pesca, comercio y lo que sea. etcétera. Estuvo con nosotros. Gracias, ministro. Vamos a hacer la pausa. Enseguida regresamos.